Pues aquí estamos. Hostias. Joder, qué susto. Casualmente es de 1966, que te sonará por algo, ¿no? Hombre, ¿Eh? ¿qué me dices? Vivir es fácil. Sí, sí. 66. Y sí, hombre, de cuando el señor Carrión, ¿no? Juan Carrión se Claro. fue a Justo buscar a sí, Lennon, sí. ¿no? Para... En octubre del 66, claro, fue cuando se encontraron. Ya. Y le fue a pedir las... O sea, que le ayudara a traducir. ¿O? Fue a pedirle, sí, claro, le llevó los cuadernos de los alumnos porque usaba canciones y había salido, claro, el disco, hay que entender muchas cosas que son diferentes ahora. El vinilo de Revolver había salido ya en Inglaterra y en Estados Unidos, pero todavía no en España. Ya. Iba a salir. Entonces él lo que hacía era estudiar las canciones con sus alumnos, Sí. para que cuando saliera el disco publicado en España sus alumnos las supieran Ya, y en los guateques y en las fiestas y tal pudieran presumir de su dominio del inglés, diciéndole pues a las chicas o a los chicos, diciéndoles aquí está diciendo tal. Claro, curiosamente Revolver ya era un disco muy difícil, con unas letras más complejas que las anteriores que hacían los Beatles. Era ya un disco de imágenes muy poderosas y tal. Entonces él mismo, oyéndolas en Radio Luxemburgo, iba sacando las letras, Ajá. pero como cualquiera que no tengamos la letra adelante. Ajá. Entonces llegó a Lennon y le dijo, aquí están los cuadernos, rellénelos. Y es muy bonito porque Lennon le rellenó uno, se dio cuenta de que era mucho trabajo, él se los dejó y los fue a recoger, se los mandó por el chofer unos días después. Y entonces le había corregido unas canciones pues de ese disco y de alguna otra que tenía su madre. Entonces hacía una cosa Lennon muy divertida, que es que se las había corregido con rotuladores de colores. Ah, es verdad, Entonces si sale. aparecía la palabra green, por ejemplo, la ponía en verde, o en Yellow Submarine se lo corregía en amarillo. Lo cual, sin conocer a Lennon, me dio una idea. Mira que era un periodo en el que él estaba bastante desanimado, ¿no? Y que, de hecho, yo creo que su plan era dejar los Beatles y acabar ya con eso. Al final siguieron, pero ya no volvieron a tocar juntos, ¿no? Ya. Pero te das cuenta viéndolo, y viendo un poco todo, ¿no? Cuando llegó Juan Carrión siempre decía que lo primero que le dijo es eres el profesor, llegas tarde, ¿no? Es verdad, eso sale en la película. Sí, y te das idea de que debía ser un tipo con mucho sentido del humor. Yo llevo No sabes gafas de hacer- Risto, no sé si te molesta, me pongo ¿De las Risto normales. Stoikov o de Risto Mejide? No, me parece Sí, bien. vale. Peor para ti. Ante tu público darás una imagen. Sí. Mira, aquí había una casa, Sí. todo hay que decirlo, ¿no? Esto es Canillejas San Blas. Sí. Aquí había una casa que era Premio Nacional de Arquitectura del año 50 y tantos. Hay algunas casas muy bonitas, casa baja de una sola planta que Sí. vivía una azafata. ¿Ah, sí? Y la compraron, hicieron un edificio repugnante, horroroso, Sí. de 3 plantas, adosados, feísimo, Sí. y vivieron unos embajadores de algún país árabe y ahora lo están intentando vender el edificio, pero nadie lo compra por lo feo que es. Nadie lo quiere, ¿no? Y te das cuenta de que está pasando mucho en el barrio, que casitas pequeñitas, pero son casas muy pequeñas, Sí. algunas tienen gracia, otras son más comunes o con menos encanto y tal, pero las tiran y hacen adosados. Ajá. Y te das cuenta que, o sea, supongo que estos arquitectos que trabajan aquí no tienen nada que ver con Foster ni con Frank Gehry. ¿Cómo ves el panorama en España? Es muy triste, ¿no? Porque al final yo soy una persona que no cree mucho en las patrias. He tratado de vivir, Ciudadano del mundo, ¿no? sí, siendo independiente en lo personal, ¿no? Con mis relaciones, con la gente a la que quiero, intentando crear un mundo donde estén las cosas que me gustan, tengan la nacionalidad que tengan. Claro. Entonces me perturba un poco que para, no sé, recuperar el sentido de la independencia haya que crear otra patria, ¿no? Y también con respecto a España me preocupa que para combatir eso haya que exacerbar el patriotismo español, llegando a recuperar, digamos, como en cierta manera formas del fascismo, del nacionalismo español. Estoy totalmente en contra de las dos actitudes que se han despertado. Ya lo preveía, Sí, se porque preveía. viajo mucho a Cataluña, tengo mucha relación. Y me da mucha tristeza, espero que la gente sea inteligente y no y los deje con el culo al aire un poco a los que nos quieren Claro. volver al pasado, ¿no? Al enfrentamiento con una modernidad que se parece demasiado al pasado. La independencia y la libertad son valores que uno tiene que asumir primero como propios para intentar luego con tu actitud moral y diaria y profesional intentar que se contamine al mayor colectivo posible, ¿no? De repente
repente haces una película, como escribes un libro, como un artículo y haces la diana. Sí. Bueno, en mi opinión, ¿no? Bueno, te lo agradezco. Más bien mis sensaciones es de que poco a poco yo pensaba que iba a conseguir integrarme en la industria del cine, integrarme también en el mundo literario, y al final mi deseo de hacer las dos cosas simétricamente, paralelamente, con independencia cada una de la otra, al final me hace un bicho raro en ambas. Bueno, No acabo de estar aceptado en ninguna, lo cual tampoco me preocupa demasiado mientras tenga los suficientes lectores y los suficientes espectadores para hacer así mis cosas. al final te debes a En ello, el ¿no? cine me perjudica más en el sentido de que tengo que hacer películas más pequeñas cada vez para conseguir que no arruinar a nadie Sí. y que sean mías, que son las dos cosas que siempre me he planteado como reto, ¿no? Comer una comida, por ejemplo, en casa y todo eso. La comida era asombrosa, Sí. asombrosa. Y Fernanda Porque mis era hermanos cachonda. mayores, los tres mayores, Fernando es el tercero, Sí. pues digamos cuando yo tenía 3 o 4 años más se fueron de casa. O sea, es decir, que yo conviví de pequeño metido en una cuna hasta que pude irme ya a una cama. Y entonces les veía los fines de semana o entre semanas si venían a comer o tal. Y las comidas eran, claro, había una cantidad de información, imagínate, 8 personas más 2 padres, más que casi siempre mi madre aceptaba de buen grado que viniera alguien, pues invitado, un amigo de clase que no tenía padres o que ese día se había quedado colgado, un chico en la facultad que vivía en un colegio mayor porque era de fuera de Madrid, pues también se incorporaba en la Navidad. Tú te sentabas a una mesa donde había un chico que era yo, entonces 4 o 5 años, con unos de 15, Ajá. con unos de 22, con una madre que se llevaba 16 años con mi padre, o sea, una madre de a lo mejor 50 años y un padre de 60 y tantos. Y entonces, claro, eran 4 o 5 generaciones juntas. Entonces, cualquier tema que surgiera, cualquier asunto del que se hablara, había diferentes visiones. Eso era muy bonito. Luego, las familias grandes también eran muy aventureras en cuanto a, no sé, todo. Había que resolver muchos problemas domésticos, ¿no? Se improvisaba, Imagínate en ¿no? un solo baño, compartiendo siempre habitaciones. Mi padre no tenía un 600, pasó de una moto con sidecar. Cuando tuvo el cuarto hijo compró unas furgonetas Citroën que había entonces, que era como el 2 caballos, pero un poquito más grande. Entonces tenían un asiento trasero que se podía reclinar, ¿no? El respaldo. Entonces, gracias a eso nos sentábamos yo me sentaba siempre mirando hacia atrás con la espalda apoyada sobre la espalda de mi hermana o de alguno de mis hermanos. Ibas contando lo que pasaba. Y otro hermano y yo íbamos mirando como en dirección contraria, y ahí yo creo que me hice un poco mi cabeza, ¿no? Que es mirar a contracorriente de lo que va mirando todo el mundo. Y por eso fuiste al cole tarde, ¿no? O sea, fuiste el primer día. Fui a párvulos, a una cosa que se llamaba párvulos con mi Sí. madre, y cuando me vio la profesora y tal, se abalanzó sobre mí. ¡Ay, qué bien, otro! El último ya, ¿no? Y tal. Entonces yo me tenía eché... fama de la profesora de... Tenían fama, sí, algunos de edad, de Sí, dar ¿no? buen- Y tú te acojonaste y buenas dijiste esto. tortas. Entonces yo les había oído a mis hermanos contar todas esas burradas. Sí. Y entonces me eché a llorar y mi madre dijo, bueno, ya nos lo pensamos y mañana venimos. Mi madre, yo creo que le daba pánico quedarse sola después de tantos años, Claro. en la casa, después de siempre tener algún niño por allí, ¿no? Ajá. Mi madre con 22 años tenía 3 hijos, ¿no? Es una... Sí, joder. Eso es para mí un héroe, no un a mí los héroes me parecen unos imbéciles. Mi madre me parece una heroína, las mujeres actuales que trabajan, crían familias, todo eso me parece heroico. Sí, 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 sí. Y entonces mi madre era así, y lo que hizo fue, bueno, hasta que no sea ya como imprescindible, me quedé con ella. Te Y quedaste ahí, fui feliz total. Fueron 3 años de felicidad, ¿o qué? Sí, todo lo que uno pueda retrasar. Luego el colegio es muy largo, ¿no? Y claro, es verdad que los niños necesitan socializarse, pero en una casa donde había tanto chico, pues... Ya. ¿Y qué no era- hacías? ¿A qué te dedicabas? Pues hacíamos de todo, sobre todo, digamos, las tareas de casa, ¿no? Ah. O sea, yo con mi madre recuerdo pues, ayudarla a enhebrar las agujas, a recoger el hilo, porque hacía muchos jerseys de lana, nos hacía la ropa, mi madre siempre ha cosido muy bien. Y también a elegir las lentejas o preparar el arroz. Ajá. Mientras planchaba le ayudaba a doblar, cosas, oíamos la radio a Luis del Olmo todo ¿Ah, el sí? rato en Protagonistas. Joder, qué bueno. Sí, eso Sí, se lo has era contado. y luego íbamos al mercado. Sí, se lo conté una vez a Luis del Olmo. Le dije, yo me he despertado toda la vida contigo, tal, hombre, muchas gracias. Hombre, era un comunicador increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte se hacían muy bien esos programas y él siempre tenía
un lado en los programas de Luis del Olmo, ahora casi es para mí una cierta nostalgia recordarlo, ¿no? Pero tenía un lado muy curioso, que es que eran programas donde la gente hablaba muy bien. Sí. Eso también enseñaba muchísimo, porque yo qué sé, pues representante de la derecha pues salía Emilio Romero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero al mismo tiempo, una hora después o en otro día hacía una participación Vázquez Montalbán. Sí. Qué bueno. Y claro, la gente, tío, Vázquez Montalbán era un hombre que luego lo conocí, que siempre me fascinó porque hablaba como si estuviera dictando o incluso leyendo, ¿no? Una perfección en la construcción de sus frases. Y me he dado cuenta que en general me di cuenta entonces que hablar bien es pensar bien. Fernando Fernán Gómez era una persona que te dabas cuenta al minuto de que no decía ningún tópico, ¿no? Que era una persona que tenía mucho sentido del humor, que era muy gran sarcasmo, que era un gran sofista, que sabía pensar, Sí. que sabía llevarse la contraria a sí mismo si hacía falta, Sí. y que convertía la conversación, el tener una conversación con él, en un tesoro, en una riqueza. Entonces mi amigo Luis Alegre y yo decidimos hacer una película que rescatara esa conversación, ¿no? O sea, es decir, que fuera posible para la gente que no había estado nunca sentado con él poder tener una hora y media de conversación con él. Y al principio nos daba miedo proponérselo, tardamos mucho en ver un poco cómo lo íbamos a hacer, no queríamos hacer ni un documental, ni un repaso de su vida, ni una entrevista, queríamos hacer una conversación. Entonces se lo propusimos finalmente y estuvimos, él se tomó a risa obviamente todo el interés que eso pudiera tener, y estuvimos como un año y medio salteadamente íbamos a verle y grabábamos, ¿no? Nos llevábamos un equipo de gente y... Que os echaste unas carcajadas tuyas de Luis, ¿no? Sí. Se escuchan, de bueno, hecho, es que Fernando era un tipo que te hacía reír. Bueno, la gente inteligente siempre te hace reír. Y luego, cuando él la vio, nos emocionó mucho su reacción, ¿no? Porque él era muy crítico consigo mismo también, ¿no? ¿Ah, sí? Entonces estaba muy contento y dijo... Es curioso, nos dijo, porque me reconozco. Me reconozco, es algo que no me perturba que la gente vea esto, ¿no? Que es él, claro. Y luego dijo una cosa que lo dijo muy emocionado, dijo: lo que me gusta de esta película no es cómo me veo yo, sino que percibo cómo me veis vosotros. Me gustaría que mientras me firmas esta claqueta, me contaras la anécdota de... Esta claqueta low cost. Ahora sabes que Camden Town, ¿eh? Claro, las claquetas ahora son digitales. Sí. O sea, yo acordé con el 600, ¿no? Claro. La anécdota de Azcona contigo cuando ibas paseando después de una comilona por la calle y decías: señorita, pero no era de un día. Te la firmo aquí detrás. Como quieras, donde quieras. Azcona era un hombre genial, también era otro tío maravilloso, aparte muy buen amigo. Y entonces sí, lo que pasaba es que prolongábamos mucho las sobremesas después de comer, y en ocasiones hemos llegado a terminar a las 10 de la noche, de ahí no pasaba, a las 10 de la noche era su límite. No quería ya hacer nada en la noche, yo ya le he conocido mayor, había terminado con la noche, debía haber sido un hombre de noches duras. Y entonces sí, bajábamos, él vivía al lado del Bernabéu y bajábamos por allí caminando hacia su casa a las 6 o a las 7, y entonces le decía, cruzábamos con alguna chica, claro, imagínate, yo era un chico entonces pues de 20 años, y entonces decía: señorita, por favor, y tal, ¿le importaría a usted hacer el amor con este muchacho y tal, que está muy necesitado? Y las chicas: ay, gracias, no, pero no. Se reían, pero no se veían. Se reían, bueno, que tal, me miraban como... Yo decía: no. Un placer haberte subido aquí. Igual, Jorge. Eres, creo que la entrevista 50, y estoy escribiendo un libro sobre las 50 grandes anécdotas en el 600, que he lanzado un crowdfunding. Y nada, a ver si sale adelante pues a ver si dura mucho, sobre todo, ¿no? Sí, hombre, espero que sí, que podamos seguir aquí haciendo... Pues nada, estos coches alegran mucho la ciudad cuando aparecen, cuando se ve uno, todo el mundo los mira con admiración. Sí. Bueno, cantamos. Venga. Pues venga, me rindo con todos ustedes, millones de espectadores en autoentrevistas. Me rindo, que se retire todo mi batallón,
que se entere el mundo de mi rendición, que pase a conquistarme